Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 32, donde la palabra del Señor dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Revisemos un poco el tema de Barak. Barak. El pueblo del Señor tenía un corazón rebelde en tiempo de los jueces, entregado a la mundanalidad. Y cada vez que Dios los libraba de sus enemigos y duraban cierto tiempo disfrutando de paz y prosperidad, se inclinaban nuevamente a la idolatría y al pecado. En tiempos de los jueces, la situación de Israel llegó a un punto espiritual tan bajo que ningún hombre era capaz de guiar al pueblo en asuntos espirituales, a tal punto que una mujer llamada Débora tuvo que levantarse como madre en Israel, dice en Jueces capítulo 5, versículo 7, y ella tuvo que asumir la dirección espiritual del pueblo, función que por cierto estaba destinada para los varones, los cuales debían ser la cabeza o guía espiritual tanto en sus casas como en la nación. Como consecuencia de este estado de ruina espiritual y apostasía, los enemigos del pueblo de Dios habían invadido la tierra prometida y en cabeza del rey de Canaán los habían mantenido como siervos durante 20 años. Luego de que el pueblo volvió su mirada al único Dios del cielo, él tuvo misericordia de Israel y llamó a Barak para que liderara el ejército del pueblo de Dios y los librara de Sísara, el capitán del ejército enemigo. Dios le había dicho a Barak a través de Débora, quien también era profetisa: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Eso está en Jueces capítulo 4, versos 6 al 7. Pero no era sencillo enfrentar a un ejército enemigo que estaba mejor equipado bélicamente, pues la Biblia nos dice que Sísara contaba con 900 carros herrados, dice en el verso 3, lo cual era como poseer armas nucleares en nuestros días. No obstante, Barak, en vez de huir ante el enemigo o abdicar de su responsabilidad, confió en la palabra que el Señor le daba a través de la profetisa y se enfrentó al enemigo. Dios mismo peleó por ellos y ganó la batalla en favor de su pueblo. La Biblia dice: y quebrantó Jehová a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Eso está en Jueces capítulo 4, versículo 5. Barak entonces ganó un nombre honroso en la historia del pueblo de Dios como consecuencia de su fe, la cual le llevó a obedecer y confiar en que Dios le daría la victoria. Dios le había dicho: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Jueces 4:14. Aunque el nombre de Débora no forma parte del listado de honor de los grandes héroes de la fe, ella siempre será recordada como la mujer que Dios usó en un tiempo especial y bajo condiciones especiales, como el instrumento de fortaleza para el pueblo de Israel y para la fe de Barak. Mis hermanos, los ejemplos de fe que hemos estudiado en esta oportunidad tuvieron la característica de haberse destacado en un tiempo de gran decadencia espiritual. Israel se había alejado del Dios vivo y la verdadera religión estaba en retroceso.
Esto evidencia que en las épocas de mayor oscuridad espiritual, la fe alcanzó sus más grandes logros y sus victorias más notables. ¿Por qué? Porque la fe no depende de los buenos vientos externos. La fe es sostenida por aquel que es infinitamente superior a todas las circunstancias. El versículo 32 de Hebreos 11 se ha escrito para nuestro aliento. En este siglo estamos viviendo un tiempo de gran decadencia de la verdadera fe cristiana. El estado del cristianismo es lamentable. Aunque hoy día mucha gente asiste a las iglesias y cientos de miles se identifican como cristianas, la verdad es que hay un desconocimiento generalizado de Dios y de su palabra. La santidad práctica se encuentra en un nivel muy bajo y la mundanalidad se disfraza de espiritualidad o de libertad cristiana. Pero el brazo del Señor no se ha acortado y los que se apoyan con fuerza sobre la verdadera fe serán sostenidos y capacitados para hacer proezas en el nombre del Señor. Carlomagno, Napoleón, Simón Bolívar, entre otros, hicieron grandes proezas y alcanzaron ingentes logros personales o nacionales. Pero lo que el autor de Hebreos quiere resaltar no es el poder de la fuerza, de la voluntad, de las intenciones humanas, sino el poder de la fe obrando en el creyente. Lutero, Calvino y los otros reformadores evangélicos fueron levantados en la edad oscura del medioevo, no por su propio poder, sino por el poder de la gracia electiva, la cual los capacitó en fe para hacer las tareas a que Dios los llamaba y en contra de todo viento de oposición, pusieron en alto el estandarte de la verdad, de la palabra y del evangelio. Gedeón pudo hacer la tarea que el Señor le encomendaba solo cuando se vació de toda confianza en sí mismo, cuando reconoció que él no era nada. Entonces, y solo entonces, el poder de Dios se manifestó gloriosamente en su vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por estos héroes de la fe. Te damos gracias por Barak y el resto, los cuales con ejércitos débiles y con pocos soldados y casi ninguna fuerza humana, lograron vencer ejércitos enemigos solo porque creyeron en tu palabra. Ayúdanos así, oh Dios, a creer y confiar en tu palabra, de tal manera que podamos cumplir tu voluntad el día de hoy, a pesar de todos los obstáculos y de nuestra flaqueza. Fortalécelos en nuestra fe, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén.